Estaba de pie frente al fregadero de mi cocina, con la casa envuelta en una quietud que pesaba más que el silencio. Entonces, cuando el novio de mi hija entró y dijo algo tan inesperado, me hizo verme a mí misma bajo una luz completamente nueva, y no he dejado de pensar en ello desde entonces. Antes de empezar, dime en los comentarios desde qué ciudad me estás leyendo. ¿Me estás leyendo desde Phoenix, Detroit, Tampa o desde algún lugar más tranquilo como Asheville o Portland? Indica tu ciudad para que pueda imaginar dónde estás mientras te lo cuento. Si me hubieras preguntado una hora antes de que él entrara cómo sería mi tarde, te habría dicho una lista de tareas del hogar y pequeños placeres: picar una cebolla, cocinar una olla de sopa, preparar una taza de manzanilla y, tal vez, poner un viejo vinilo solo para escuchar el chirrido y sentir su calidez. La casa ha sido un nido de hábitos desde que el último par de zapatillas salió del vestíbulo para siempre. Mi hija Emily tiene ahora 23 años, está en la universidad, tiene un trabajo que le ocupa todas las tardes y una agenda social que hace que la mía parezca anticuada. Es una buena vida, mi vida, llena de decisiones que tomé yo y que tomó ella. Pero hay momentos del día en los que el silencio me acompaña como un invitado no deseado. Esa noche, la luz del fregadero era suave y clemente. Había empezado a llover, suave y constante, marcando un pequeño ritmo privado en la puerta trasera. La tetera humeaba en la cocina y yo me quedé allí, dejando que el cálido zumbido me envolviera como una manta. Pensaba en la fotografía que había en la nevera. Era una foto de Emily a los 12 años, con una sonrisa de dientes separados y una flor en la nariz. Me quedé pensando en lo rápido que puede pasar la vida, de eso a esta alta definición, siempre en la edad adulta. Pensaba en mi marido, en nuestros ritmos, en la tranquilidad que se había instalado, no por la distancia, sino por la monotonía cómoda, y en cuántas tardes habían pasado sin nada digno de mención. Fue entonces cuando se abrió la puerta. Entró como una brisa que ya conocía las habitaciones. Brandon, el novio de Emily, un joven con una risa fácil y un modo de moverse cuidadoso. Era educado, como lo son las personas que se rodean de gente que merece respeto. Se quitó la chaqueta mojada lentamente, como si ésta guardara recuerdos. No es mi tipo de chico universitario para citas para el baile de graduación. Es más joven y brillante, como suelen serlo los jóvenes, pero hay en él una firmeza que me sorprende. Lo había visto en cenas familiares, la forma en que miraba a Emily, la forma en que escuchaba. Esta noche, sin embargo, había algo diferente en su mirada, algo más tranquilo y serio. «Hola, Catherine», dijo. Siempre utiliza mi nombre con un respeto que me hace sentir mayor y extrañamente observada. «Brandon», respondí, secándome las manos con una toalla durante más tiempo del necesario. «No te esperábamos esta noche». «Emily ha salido». «Está en el ensayo», dijo. «Me pidió que pasara a recoger un guión, pero he pensado en pasar primero a ver cómo estabas. Está lloviendo mucho». Se acercó a la encimera, ni demasiado cerca ni demasiado lejos. Vio la tetera, extendió la mano como si fuera a ayudar, pero se detuvo. «Parece que estabas a punto de preparar té». Le dije que sí y le ofrecí una taza. La aceptó. Cogió la taza con ambas manos y, por un momento, nos quedamos de pie a ambos lados de la isla, como dos personas a las que les han enseñado cómo comportarse en una casa donde las normas se aprenden desde pequeños. Cada familia tiene su propio ritmo. Aprendes dónde colocarte, dónde hablar, qué bromas son seguras.
Y luego llega lo nuevo, que reorganiza esos ritmos sin pedir permiso. Empezamos con cosas pequeñas. Me habló del ensayo de Emily, una carrera nocturna para un papel que, según me dijo, finalmente le había puesto la piel de gallina. Yo le hablé de la sopa que estaba preparando, una vieja receta que me enseñó mi madre y que nunca sabe igual cuando no pienso en ella. Sonrió cuando le dije que mi madre usaba demasiado tomillo, como si le gustaran los detalles domésticos, la pequeña verdad humana escondida en un recuerdo. En algún momento, entre hablar del tiempo y el clima, la conversación se deslizó hacia un terreno más sincero. «Pareces cansada», me dijo con franqueza y delicadeza a la vez. «¿Duermes bien?» No es una pregunta que me hagan mucho. A veces, los hombres de la edad de mi marido dan por sentado que duermo bien, porque sus noches son tranquilas o porque es más fácil así. Los más jóvenes, gente como Brandon, hacen preguntas más sinceras. No lo decía por compasión, lo decía para conectar conmigo. Le dije la verdad. Últimamente, no siempre. Las noches son cuando las viejas preocupaciones cobran vida. Pequeños remordimientos, grandes silencios, ese tipo de cosas que guardas en tu pecho porque suenan egoístas cuando las expresas en voz alta. Entonces me miró, no como alguien que mira a un adulto que necesita consejo, sino como alguien que quiere entender cómo una persona ha llegado hasta donde está. Eso me llevó a decir cosas que no tenía pensado decir, como que a veces me siento invisible. Le conté que a veces echo de menos el ruido de una casa llena de adolescentes, aunque el caos adolescente sea precisamente eso, caos. Le dije que a veces empiezo a preparar una segunda cafetera por la tarde y finjo que la voy a compartir con alguien. Es una idea tan simple que me hace reír y doler a la vez. Él escuchó. No desvió la conversación hacia Emily ni se excusó con historias sobre su propio día. Simplemente escuchó. En un momento dado, dejó su taza y se inclinó sobre la encimera para sintonizar la radio, y se escuchó el bajo y familiar crujido de un viejo estándar de jazz. Mi abuela solía poner música como esta cuando las cosas se hacían demasiado grandes para expresarlas con palabras, dijo. Simplemente nos sentábamos. Nos sentamos entonces en ese cálido resplandor doméstico. La lluvia marcaba el ritmo. En la ventana trasera y la cocina olía a cebolla y limón procedente del fregadero. Compartimos partes de nosotros mismos como si fueran una moneda silenciosa. Me contó el trabajo que le había enseñado a ser paciente con los demás, el momento en que se dio cuenta de que amaba a Emily por lo que era, y no por la versión que él esperaba que fuera, la noche en que sintió más miedo porque no podía prometerle una respuesta a quien amaba. Su sinceridad me sorprendió. No entró fanfarroneando, lo hizo con una ternura desgastada. Hay una diferencia entre un hombre que habla con fluidez y un hombre que habla con el peso de su propia experiencia. Brandon era lo segundo. Habló de su padre, de cómo se había ido de casa pronto, de cómo esa ausencia le había enseñado el valor de la presencia y de cómo temía repetir los patrones que había visto. Me dijo con una vulnerabilidad que me hizo un nudo en la garganta que parte de la razón por la que quería estar con alguien como Emily era porque quería aprender a ser el tipo de hombre que puede mantenerse firme. Esa frase, mantenerse firme, se me quedó grabada. Todos hemos deseado la estabilidad en algún momento, ya sea a los 50 o a los 25 años. No se trata de ser aburrido, se trata de ser capaz de aceptar las pequeñas cosas y los triunfos de alguien sin sentirse disminuido.
Yo había asumido, quizá dolorosamente, que un hombre más joven como Brandon podría ser fugaz, fácilmente distraído por el brillo del mundo, pero me sorprendió. Entonces me dijo con delicadeza que admiraba cómo mi hija se movía por la vida, pero también dijo que admiraba a la mujer que era su madre, no la versión televisiva de una madre, sino la mujer de la cocina que guardaba recuerdos de historias y risas. No sé cómo decir esto sin parecer tonto, admitió en voz baja, pero aprendí mucho viéndote. No solo sobre ser educado o hacer que la gente se sienta bienvenida, aunque tú lo haces, sino sobre cómo disculparse cuando uno se equivoca, cómo cumplir las promesas que te haces a ti mismo. Le enseñaste mucho a Emily sin darle lecciones, ella te observaba. Es una alegría extraña escuchar hablar de ti, como imagino que a tu madre le habría gustado que la recordaran. También es un dolor extraño, porque te das cuenta de cuánto esperabas que tus pequeños actos importaran y lo hacen, aunque a veces de formas que no puedes ver. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, no una emoción escandalosa, sino una ternura y un doloroso calor. Era como si alguien hubiera iluminado con una linterna un rincón de mi corazón que había mantenido en la oscuridad durante años. Durante un momento frívolo, pensé en todas las pequeñas cosas que me habían mantenido invisible, incluso para mí misma. La forma cuidadosa en que arreglaba las almohadas, la costumbre de susurrar pequeñas bromas, la forma en que guardaba mi ropa más bonita para noches improbables. Las palabras de Brandon me hicieron sonrojar como solía hacerlo cuando alguien se fijaba en mi vestido o en mi risa. Entonces hubo una pausa, una toma de conciencia de las líneas que existían entre nosotros. Él es el novio de Emily, no el mío. Es un chico con una vida que no es mía. Podía sentir la gravedad de esa situación presionando suavemente mis costillas. Pensé en Emily llegando a casa más tarde, con las mejillas sonrojadas por el ensayo, necesitando a la madre que siempre había tenido. Pensé en los matrimonios, las promesas y la complicada red de lealtades que unen a las familias en silenciosos lazos. Sin embargo, no nos retiramos a la seguridad como actores asustados. Seguimos hablando porque nuestra conversación se había convertido en algo sencillo y humano. Dos personas que comparten partes de sí mismas bajo el suave y constante murmullo del hogar. Él me apartó un mechón de pelo de la frente con la mano, un gesto totalmente inocente, pero más íntimo que las palabras. Sentí su calor como la luz del sol. Durante un momento me pregunté si lo había soñado. Gracias, dijo muy suavemente, por ser un lugar donde alguien puede ser desordenado y aún así volver a casa. Ahí estaba, la admisión que cambió el rumbo de la noche. No se trataba de una confesión de intenciones románticas ni de un cruce de límites, sino de un reconocimiento de que ambos habíamos sido vistos y de que ver, cuando es verdadero y amable, puede sentirse como una invitación a ser diferente. Cuando salió de la cocina esa noche, no dio un portazo ni hizo nada dramático al marcharse. Dejó la taza en el fregadero, se puso la chaqueta húmeda y dejó una pequeña nota doblada en la encimera. Una costumbre que, según explicó más tarde, le había enseñado su abuelo. Cuando no encuentres las palabras, deja una nota con lo que dirías en persona cuando te parezca oportuno. La nota decía, con su cuidadosa letra, «Gracias por esta noche, por la música, por las historias de la sopa, por ser auténticos». Doblé ese papel y lo guardé en el bolsillo del delantal porque quería recordar la calidez de ese momento. Me conté historias sobre la gratitud y sobre cómo la conexión humana a veces llega cuando menos te lo esperas. También me dije a mí misma que una cocina puede contener más que la suma de sus armarios y encimeras.
puede albergar momentos de reconocimiento que cambian la forma en que avanzamos. Para cuando enjuagué la taza y apagué la luz, la lluvia había amainado hasta convertirse en un susurro. Me senté en la pequeña mesa con un paño de cocina sobre las rodillas y pensé en lo que pueden significar las palabras de un desconocido para una mujer que ha pasado décadas practicando la moderación. Pensé en que la atracción no siempre es una tormenta. A veces es un reajuste silencioso de cómo te ves a ti misma. La verdad es que no sabía exactamente qué sentía, solo que me sentía observada. Y para una mujer que ha visto crecer a sus hijos, que ha visto cómo las amistades se desvanecían y los matrimonios se asentaban en una rutina, ser observada no era tanto una vanidad como una pequeña amabilidad esencial. Esa noche dormí con una nota en el bolsillo y el recuerdo de la mirada firme de un joven. No me precipité a tomar decisiones imperdonables ni a hacer promesas imprudentes. Simplemente me permití sentir y reconocí con delicadeza que la vida aún podía ofrecerme momentos de sorpresa y que esos momentos, tratados con cuidado y respeto, podían conducirme al crecimiento en lugar de al caos. No te lo cuento para escandalizarte, te lo cuento porque hay noches en las que la vida te pone un espejo delante y puedes ver si eres lo suficientemente valiente como para mirarte a ti mismo bajo el polvo. Y a veces, la amabilidad de un desconocido te ayuda a sacudirlo. Cuando te cuente el resto de la historia, te hablaré de la decisión que tuve que tomar esa noche, aunque no se decidió entonces, sino que comenzó con una nota en la barra y una conversación sincera mientras tomábamos manzanilla. Por ahora, imagíname en el fregadero con un papel doblado en el bolsillo, la lluvia fuera y el eco de un tema de jazz en los huesos. Imagina cómo pequeños actos de valentía, como preguntarle a alguien desde qué ciudad está viendo el partido o dar las gracias en voz alta, pueden cambiar el curso de una noche cualquiera y convertirla en algo silenciosamente extraordinario. Si te ha gustado, cuéntame qué habrías hecho tú en mi lugar. ¿Alguna vez has tenido una noche en la que una simple conversación lo cambió todo? Leeré tus ciudades y tus historias mientras seguimos adelante. Cuando estés listo, te contaré lo que pasó después. Al día siguiente de la visita de Brandon, la casa se sentía diferente. No es que hubiera dejado de llover, ni que la cocina estuviera más limpia, ni que el día que se avecinaba prometiera algo extraordinario. Era que algo en mi interior había cambiado. Una conciencia tranquila, casi imperceptible, se había instalado en mí como la luz del sol sobre la piel. Aún podía sentir el calor de sus ojos, la suavidad de su voz y la cuidadosa pesadez de sus palabras, y me di cuenta de lo hambrienta que estaba de conexión, no solo de charla trivial ni de gestos corteses, sino de una conversación real y sin reservas con alguien que me veía sin expectativas. Emily aún no había llegado a casa, y me encontré moviéndome por la casa de manera diferente, más lenta, más consciente. Me quedé junto a la ventana observando cómo el mundo despertaba. El perro del vecino ladró en la distancia. Un pájaro se deslizó sobre la hierba mojada y la tetera silbó cuando la puse al fuego para preparar té. Pensé en Brandon y en la forma en que había gestionado nuestra interacción. Había sido respetuoso y genuino, sin traspasar nunca los límites, pero dejando, de alguna manera, un rastro de intimidad que hizo que mi corazón se sintiera más ligero y consciente. Más tarde, esa misma tarde, Emily me envió un mensaje para decirme que el ensayo se había alargado y que no llegaría a casa hasta casi las 8. Suspiré con una mezcla de alivio y expectación. Había algo casi meditativo en estar sola en casa después de esa noche. Podía reproducir nuestra conversación sin interrupciones. Podía fijarme en los detalles, en cómo inclinaba la cabeza cuando escuchaba,
en cómo se reía suavemente de mis historias y en cómo parecía estar presente sin exigir nada a cambio. Entonces sonó el timbre. Mi corazón dio un salto, porque no era habitual recibir visitas en mitad de la semana. Abrí la puerta y me encontré con Brandon, un poco empapado por la llovizna, con una bolsa en la mano. Me dedicó una pequeña sonrisa de disculpa. «Hola, Catherine. Siento molestarte otra vez», dijo mientras se quitaba la chaqueta húmeda. «Me he dado cuenta de que me he dejado aquí unas notas del ensayo. Quería traértelas personalmente». «Por supuesto», dije, apartándome para dejarle entrar. «Pasa. Hoy parece que la lluvia ha decidido quedarse». La cocina volvió a cobrar vida, cálida y familiar. Le serví una taza de té y nos sentamos uno frente al otro en la pequeña mesa. No había motivo para la incomodidad. La noche anterior habíamos roto el hielo de una forma que la conversación cortés nunca habría podido. Al principio hablamos de forma informal sobre el ensayo, Emily y el tiempo. Pero pronto, como si siguiéramos el ritmo natural de las personas que han compartido un momento de vulnerabilidad, nuestra conversación se volvió a profundizar. «No dejo de pensar en lo que dije anoche», admitió con la mirada fija en su taza. «Espero que no se haya malinterpretado». Negué con la cabeza. «En absoluto. Fuiste sincero y considerado. Te lo agradezco más de lo que puedo expresar con palabras». Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, sencillas, pero cargadas de significado. Entonces me miró y, por primera vez, reparé en la tranquila intensidad de su mirada. No era una mirada de deseo imprudente, sino algo más profundo: curiosidad, respeto y un cuidado casi palpable por la persona que tenía delante. Me hizo sentir vista, realmente vista, de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. «Quería decir más», murmuró con voz baja y firme. No hablaba de Emily, sino de la vida, sobre lo importante que es tener a alguien que se fije en los pequeños detalles. «Creo que tú lo entiendes mejor que la mayoría». Era cierto, lo entendía. La vida me había enseñado a mi edad a fijarme en los detalles, a apreciarlos y a reconocer la belleza de los gestos, tanto pequeños como grandes. Las palabras de Brandon resonaron profundamente en mí porque reflejaban mi propia filosofía, y escucharlas de otra persona, especialmente de alguien más joven, resultó inesperado y emocionante, aunque fuera de forma sutil. Pasamos la siguiente hora compartiendo recuerdos, ideas y reflexiones. Él habló de su infancia, de las lecciones que aprendió de su familia, de los errores que cometió y de cómo maduró. Yo compartí historias de mi propia vida, tanto triunfos como arrepentimientos, y encontré una alegría tranquila en la forma en que él escuchaba, mostrando empatía sin juzgar. También hubo risas suaves y fáciles, de esas que se cuelan y te recuerdan que la conexión no siempre tiene que ser dramática para ser significativa. En un momento dado, se inclinó sobre la mesa y colocó su mano brevemente sobre la mía. El gesto fue ligero, respetuoso e inocente, pero me provocó una oleada de calidez. No hablamos inmediatamente. Simplemente mantuvimos ese espacio, reconociendo la confianza y el afecto que se había generado entre nosotros. «Gracias», dijo en voz baja, retirando la mano con una sonrisa cautelosa, «por dejarme entrar aunque sea un poco. Y gracias a ti», respondí con voz firme a pesar del cosquilleo que sentía en el pecho, «por ser sincero, por hacer que fuera fácil hablar». Hubo una pausa. Solo se oía el zumbido de la cocina y el ritmo tranquilo de la lluvia golpeando las ventanas. En ese momento comprendí algo importante. La intimidad no siempre tiene que ser física o romántica. A veces es la vulnerabilidad compartida, la capacidad de mostrarse tal y como se es, lo que deja la impresión más duradera. Finalmente,
Brandon se puso en pie con la bolsa de notas en la mano. Me dedicó una pequeña sonrisa pensativa. «Debería irme antes de que Emily llegue a casa», dijo. «Pensará que me estoy pasando si me quedo demasiado tiempo». «Lo entiendo», dije y lo acompañé a la puerta. «Gracias». «Gracias, de verdad», asintió, y durante un breve instante nos miramos el uno al otro. Dos personas unidas por la honestidad, el respeto y una conexión emocional sorprendente. Luego salió, con la lluvia aún cayendo ligeramente, y desapareció por el camino de entrada. Cerré la puerta y me apoyé en ella, respirando profundamente. La casa parecía más tranquila y al mismo tiempo más llena. Algo intangible había cambiado, una delicada conciencia de la belleza impredecible de la vida. Era un recordatorio de que los lazos significativos pueden surgir de lugares y personas inesperadas y de que no siempre siguen los caminos que anticipamos. Más tarde, esa noche, cuando Emily regresó, la recibí con calidez y con curiosidad por saber cómo le había ido el día. La conversación fluyó con facilidad y, en un momento dado, me di cuenta de que no había secretos ni tensiones tácitas. Me habían visto, comprendido y respetado, y esa claridad me permitió estar plenamente presente con mi hija. Mientras preparaba la cena y ponía la mesa, pensé en la visita de Brandon y en lo mucho que me había afectado. A veces, la vida a los 47 años, con sus rutinas y responsabilidades, puede embotar los sentidos, pero momentos como este reavivan la conciencia y nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para experimentar la profundidad emocional y la conexión humana. Reflexioné sobre las lecciones de los últimos 2 días, el valor de escuchar, el valor de mostrarse vulnerable, la belleza del respeto mutuo y las formas sutiles en que las personas pueden influir en nuestras vidas sin traspasar los límites. Brandon me había recordado que todos somos capaces de vernos y apreciarnos unos a otros, incluso en encuentros fugaces. Esa noche me acosté con una sensación de gratitud y euforia tranquila. Había aprendido algo importante. La vida sigue ofreciendo momentos de sorpresa y crecimiento, incluso en los entornos más comunes, como una cocina en una tarde de lluvia. Me di cuenta de que el corazón humano, a cualquier edad, nunca es demasiado viejo para emocionarse, sentir y reconocer la presencia amable y constante de alguien que realmente te ve. Desconozco qué nos deparará el futuro a Brandon y a mí, ni si esta conexión perdurará como un preciado recuerdo. Pero sí sé esto. Soy más consciente, más viva y más abierta a los regalos inesperados de la vida que en los últimos años. Y, a veces, esa conciencia es el regalo más profundo de todos. He aprendido que la vida está en los momentos tranquilos, en las sonrisas compartidas, en las palabras cariñosas y en los pequeños gestos de reconocimiento. Y cuando alguien entra en tu vida y te permite ser tú mismo, esa es una historia que merece la pena recordar para siempre.